Y arrancamos esta semana con nuestro seriado Historia de las Urbanizaciones. Hoy queremos saber sobre Caricuao. Caricuao es una de las 22 parroquias que conforman el municipio Libertador del Distrito Capital de Venezuela. Es a su vez una de las 32 parroquias que integran el área metropolitana de la ciudad de Caracas, localizándose al suroeste de esta ciudad. Y su nombre fue establecido en honor al cacique Caricuao. El área residencial se fundó en 1961 durante el gobierno del presidente Rómulo Betancourt, dentro de los límites de la parroquia Antímano, tras la compra de los actuales terrenos por parte del Estado venezolano a una hacienda agricultora de café. Y hoy vamos a conocer muchos más detalles sobre la historia detrás de esta histórica urbanización junto a nuestro invitado, y es un placer recibirlo, el arquitecto y escritor venezolano Federico Vegas, quien muy amablemente nos atiende hasta ahora. Federico, qué gusto saludarte, bienvenido a Agenda Éxitos. Unai Amenábar junto a mí también, quien te habla, Albany Lozada. Bienvenido, Federico. Salud. Sí, les reconozco la voz. Es más, cierro los ojos y los veo. Qué bueno, qué bueno. Qué gusto escucharte, Federico. Mira, pues sí, hoy nos queremos meter con la historia de Caricuao, Federico, porque nos llama la atención. Primero, ya es una parroquia, pero comenzó como un proyecto urbanístico que nos parece súper interesante conocer. Bueno, ¿qué lo motivó y por qué ubicarlo en esa zona? ¿Qué había detrás de ese proyecto para cuando tomaron la decisión de iniciarlo? Mira, yo empezaría por una pregunta. A ver. ¿Y por qué no llamaron a alguien que vive en Caricuao? Ah, Pues bueno. imagínate, Porque necesitamos gente conocedora y experta en la historia. No, pero te aseguro que allá, por lo menos en la de Caricuao, hay alguien mejor que yo. Pero yo te cuento mis experiencias con Caricuao. Yo tengo una muy, muy intensa, porque llevé a mi nieta, bueno, fuimos de familia al zoológico, que es una belleza. Sí. Y ella, mi nieta, que tenía 5 o 6 años, le interesó mucho el león, o leona, creo que era leona. Y se le quedó viendo y la leona la miraba y nosotros seguimos caminando, ella seguía mirando la leona y la leona la orinó, como a 6 metros de distancia. Yo no sabía, luego me enteré que era un arma que tienen los felinos. Okay. Te imaginarás a qué huele el orina de leona. No, prefiero no. Y la niñita, la impresión que le causó, porque ella sentía que era prácticamente que lo merecía por curiosa, fue un trauma. Y la otra que tengo con ustedes cuando me llamaron, no, vamos a hablar de Caricuao. Recordé aquella canción que era una belleza, que comenzaba algo así como: vivo en Caricuao y trabajo en el Marqués y todo en mi vida es al revés. Claro, era como un rap, ¿no? Era como los inicios del rap. Era un rap criollo. Exactamente. Era un rap criollo, pero es una belleza. Yo les recomiendo que lo busquen en internet porque es que es linda la letra. Y me quedé pensando si en el fondo la clave de todo lo que tenemos que conversar ahora es que eso de vivir en Caricuao y trabajar en Marqués y mi vida es al revés. Porque las ciudades se inventaron para que tú pudieras vivir y trabajar, bueno, razonablemente en la misma zona. Sí. Sin embargo, Caricuao es como un modelo de urbanización que estuviera destinada. De hecho, hablé anoche con una habitante de Caricuao. Me dijo que ellos aman Caricuao, lo único que odian es que tienen que levantarse a las 5 para llegar al trabajo a las 9 o a las 8. O sea, es como que cuando se urbanizó Caracas en extensión a partir de los años 60, tal cual, se creó una fórmula maligna que vamos a entorpecerles la vida para que sufran, vivan en un lado y trabajen en el otro. Y Caricuao es la expresión de una urbanización y ahora te voy a citar una frase de Bruder Carías que me encanta, que la escribió en los años 80, donde él dice: tenemos urbanizaciones, pero no urbanismos. Y tenemos urbanizadores, pero no urbanistas. O sea, Caracas hasta 1950, justo más o menos en la época antes de fundar Caricuao, estaba hecho en base a un urbanismo integrador. Tú ves todos los planos y siempre es el damero con diferentes matices, y de repente aparece en el mapa la urbanización, que se da sobre todo en la conquista del este y en este caso la conquista del oeste. Sí, claro. Y la conquista del este, las urbanizaciones más caras, y la conquista del oeste, urbanizaciones más para gente de menos recursos. Y la urbanización es una apropiación del territorio que genera una exclusividad. O sea, por ejemplo,
en Altamira, La Castellana, La Florida, todo lo que va desde el centro hasta Petare, es una urbanización donde sembraron una semilla terrible, terrorífica para una ciudad que se llama vivienda unifamiliar aislada. O sea, estaba prohibido pegarte de tu vecino. Y con esa semilla, que es una semilla de exclusión, se genera una suerte de ciudad, así como ahí hablan mucho de la ciudad marginal y lo marginal para acá, pero resulta que hay una ciudad marginante. Se creó un modelo de ciudad que marginaba dentro de sus límites y que fue lo que dominó el valle, como te digo, desde Los Caobos hasta el Marqués. O sea, porque en un principio eso se construyó solamente para que fueran viviendas, para que la gente viviera allí, pero tenía que irse a trabajar a otro sitio. O en algún momento había el proyecto de que la gente pudiera hacer su vida en esa zona completa, estudios, trabajo, hospitales, tiendas, o sea, no, eso no pasó con Caricuao. Bueno, la llegada del metro, ahora viene la parte buena, la parada del metro generó un matiz totalmente distinto. Caricuao se diversificó mucho más, pero había sido, es más, ese mismo nombre de unidad. O sea, no era como, es un nombre triste para una ciudad, la unidad, UD1, claro. UD2, ya ahí hay algo, pero me suena como a campo de concentración. O sea, esto está hecho para una función que es dormir, es la famosa ciudad dormitorio. Pero hay algo más, fíjate que ustedes usan la palabra parroquia, pero no es verdad, porque Caricuao no es una parroquia en el sentido fundacional de la ciudad, que las parroquias eran entes que tenían una autoridad propia y tenían un centro. Hoy en día no, hoy en día se agrupó de una manera terrible, en mi opinión. Todas esas parroquias perdieron su identidad, perdieron su poder propio y se creó una cosa que se llama algo así como la alcaldía. ¿Cuál es el nombre que abarca todas esas parroquias? La alcaldía central o la alcaldía mayor. No recuerdo el nombre ahorita. Sí. Bueno, y entonces, hoy en día, cuando tú ves los primeros planos de Caracas, estaba dividida. Es más, en los primeros planos ponía Caracas, estamos hablando de 1800. Caracas y la división de sus barrios, porque esa es otra cosa. La única ciudad, el único país que yo conozco que la palabra barrio es despectiva, o sea, es algo que no es tan bueno, es Venezuela. Y creo que República Dominicana, por cierto, donde estoy ahora. Porque la palabra barrio en Argentina, en Colombia, en Perú, la palabra barrio es entrañable. Claro, barrio querido de aquellos tiempos. En España está el barrio gótico. Exacto. Sí. El barrio gótico, el barrio en París, yo qué sé. O sea, o sea, la palabra barrio era las palabras. La palabra barrio era como la glorificación del urbano. O sea, lo más que tú podías aspirar a una ciudad era pertenecer a un barrio. Y de repente nosotros, yo no sé en qué momento, la palabra barrio señaló lo informal, lo que no está bien construido, lo que no responde a ningún preurbanismo, lo que no tiene verdaderos sistemas de agua negras y blancas, etcétera. Es terrible que hayamos ¿Será, convertido Federico, que asumen este término cuando comenzaron a deteriorarse esas zonas? No creo. Yo creo que, porque la palabra barrio no se utilizó para las parroquias que estaban venidas a menos, se utilizó para lo que estaba construido extramuro. Claro, pero me refiero a la connotación que le da a la gente hoy en día cuando se habla de un barrio, que es como si fuera una forma... no sé si sea la palabra, pero como despectiva. Bueno, ha sido despectiva. Yo me acuerdo de niño que oía la expresión, tú pareces de barrio, eso es de barrio. Y resulta que es como que dijeron, eso parece de cielo, eso parece de ciudad, eso parece de urbano. Entonces, bueno, Caricuao ha luchado, está luchando. Ella me contó, esta joven arquitecta, a quien le doy las gracias, Silvia, se me olvidó el apellido, pero Silvia, te doy las gracias porque me dijo frases como, en Caricuao dicen, en Caricuao la gente se conoce. Y yo le digo, bueno, se conoce, tiene un sello, no, se conocen unos a otros. Ellos tienen un sentido de pertenencia y de unión que ojalá en el futuro creen una parroquia que ellos sean realmente dueños de su barrio. Eso de alguna manera también en el caso de Caracas. En el caso de Caracas, Federico, nos pasa también un poco con la gente de Catia, por ejemplo. La gente de Catia está muy orgullosa de ser catiense.
Y dicen eso, se conocen y hay una comunidad ahí, no sé, pero es distinto Ujú. a lo que pasa en otras zonas de la ciudad. No sé si el petareño a lo mejor también, pero pues, Petar es tan grande que es Claro. complicado que Sí, se conozca pero todo el por mundo, supuesto pero que mucha es gente se posible que se siente den esos orgullosa de eso. sentimientos de unión, posiblemente hasta de colaboración Sí, mutua. Yo qué sé, que puede haber ahí, pero hay un pero arraigo importante. tienes razón, porque nadie dice yo soy floridense, ni Mm. Sí, altamiriense, ni castellaniense, ni choaense. Solamente yo soy de Catia. Yo sí, Sí, soy sí, sí. del 23 de enero. Ujú. también. Yo soy De de Petare. Caricuao. Ujú, Sí, ujú. sí. Ahora es muy importante. Una de las cosas, yo siempre pienso en la Caracas de los 500 años que está a la vuelta de la esquina, faltan 40 años. Yo no la voy a ver, pero todos los que yo les he dado clase últimamente de la facultad sí la van a ver. Que hay que crear la verdadera estructura política que esté de acorde con los barrios y con las parroquias. No Mm. una cosa de unir a todo el mundo y decidir por ello. Porque eso es importantísimo. Tú puedes tener toda la amistad, todo el cariño, toda la Ujú. fraternidad, pero si no tienes ni un gramo de poder político, ni un gramo de decisiones económicas sobre tu propia parroquia, es un desastre, Claro. porque va creando una irresponsabilidad y va creando, ¿sabes? Una descomposición, una falta de interés, porque en definitiva tu parroquia, lo que va a ocurrir a nivel de vialidad, a nivel de uso del suelo, lo están decidiendo en una alcaldía que, que tú no tienes nada que hacer con ellos. Claro. Yo no, creo que no es alcaldía mayor, es un nombre que no No, es ese de momento es todavía. la alcaldía ahora es la alcaldía Libertador. Caricuá forma parte de la alcaldía Libertador, que es una de las parroquias de Exacto, Caracas, una de las alcaldía alcaldías de Caracas. Libertador. Así La es, así es. alcaldía, es que la alcaldía es una locura, porque fíjate, la alcaldía de Chacao, que tiene una dimensión ideal, parroquia de Chacao, alcaldía de Chacao. Sí, La de Latillo, más o menos, pero la del Libertador es una locura. ¿Qué parroquia es sí, esa? es muy, muy ¿Qué grande. alcaldía es esa? Esa es una de las cosas que hay que corregir, pero urgente. Crear una estructura política y que Caricuao tenga. Ahora, deberíamos hablar un poquito más Sí, de y te iba a Caricuao en sí. preguntar, porque ya tenemos que hacer la primera pausa en el programa, Federico, pero hablar de las bondades de la zona. Por Ujú. ejemplo, se cuenta que es una zona que cuenta con alrededor de 20.000 apartamentos que están distribuidos en 219 edificios residenciales. Están clasificados en 9 unidades de desarrollo. Em, eh, una de sus características es que es considerado el desarrollo habitacional público más grande de Venezuela y de toda Latinoamérica, al momento por lo menos de su construcción. De paso, es una zona muy importante residencial en la ciudad. Es una de las parroquias, volvemos con la palabra, pero es así, más verde de Caracas. En fin, las bondades de la zona. Em, Seguimos conversando. Y un En clima breve, privilegiado un también en clima Caracas. privilegiado, exactamente. Bueno, de hecho, pues la han nombrado la única parroquia ecológica de Venezuela. En fin, hay mucho que contar de Caricuao y es el tema que hoy conversamos con el arquitecto y escritor venezolano Federico Vegas, a quien le pedimos que por favor se mantenga allí en contacto. Vamos a escuchar buena música y regresamos con mucho más de la historia de las urbanizaciones, en este caso Caricuao, aquí en Agenda Éxitos. Ya volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Éxitos 99.9. Son las 11:46 de la mañana. Seguimos conversando aquí en Agenda Éxitos a propósito de la historia de Caricuao, de la urbanización Caricuao de Caracas. Y lo estamos haciendo de la mano del arquitecto y escritor venezolano Federico Vegas. Te dejaba, Albany, una interrogante antes de hacer la pausa, Federico, y tiene que ver con, bueno, las bondades que desde el punto de vista arquitectónico, desde la locación, desde las posibilidades que se le vieron en su momento a Caricuao de ser una gran ciudad dormitorio. No sé, ¿qué ventajas tiene el haber hecho allí esa urbanización? Bueno, vamos a hablar solamente de Caricuao, de Caricuao ahora. Ok. Primero que todo, no solamente el clima es muy bueno, que es una característica de Caracas, pero esta es una zona particularmente, ese que recibe todas las brisas del este, Ujú. pues sabes que tiene sus colinas como hacia el oeste, ¿no? Ujú. Luego tiene una cosa muy bonita que es como el fin del camino. O sea, después Sí. de Caricuao ya no hay, o sea, la ciudad remata ahí. Ellos tienen un vecino hacia el este, pero no tienen vecino hacia el oeste. Luego, las colinas, la topografía de Caricuao es ideal. Es ideal porque te crea, no es un plano, sino te crea un movimiento. La arquitectura fue muy acoplada y la vialidad a la topografía. En principio, eran unas unidades, lo que yo recuerdo, eran unas unidades bajas, una arquitectura bastante buena, una factura hecha, había cariño, habían arquitectos que querían hacerlo bien y yo diría que sus comienzos fueron, salvo el problema de que no era ciudad, sino era urbanización, que son cosas distintas, no era urbanismo, era urbanización. Bueno, gradualmente con la llegada del metro empezó a haber más trabajo, más, evidentemente, más comercio, más centros comerciales. O sea, Caricuao está en un momento crítico, justamente como toda Caracas, ahora que se acerca a los 400 años, tiene que decidir qué es lo que quiere ser y tiene que organizarse para lograrlo. Y los habitantes tienen que, en mi opinión, pues sería fantástico que tuvieran una alcaldía con profesionales, arquitectos, urbanistas, abogados, dedicados a conversar directamente con los usuarios. No que haya un centro por allá en la alcaldía mayor que nadie conoce ni viene y que no los entiende ni se comunican, sino que Caricuao pueda decidir qué va a pasar cuando cumplan 500 años Caracas y tiene todos los ingredientes para ser uno de los lugares más agradables de la ciudad. Sí. Si logra crear la complejidad de una ciudad. Caricuao lo que necesita es ser ciudad Mm. y está en manos de sus habitantes, de nadie más, lograrlo. Así es. Bueno, tú decías, tiene el clima privilegiado. Bueno, de hecho, tiene muchos parques concentrados allí, incluyendo el Parque Zoológico de Caricuao. En total tiene alrededor de 5 parques entre los que tienen, pues, fauna y los que tienen vegetación únicamente. Ahora, Federico, a ver, ¿cuántas cosas distintas podrían hacerse con Caricuao al día de hoy? Tú lo has estado planteando a lo largo de la entrevista, que pudiera convertirlo realmente en una zona privilegiada, no solamente por su clima, por su terreno, por el lugar geográfico donde está ubicado, sino también por lo que podría ofrecer para todos los habitantes que tiene esa zona de nuestra ciudad capital. Por ejemplo, lo que tiene que ver con servicios, lo que tiene que ver con hospitales, lo que tiene que ver con, digamos, centros educativos. ¿Qué podría hacerse en estos tiempos y, lógicamente, con el dinero que eso se necesita para poder lograrlo? Bueno, tú sabes que una vez que tú tienes un sentido de identidad, una vez que un organismo, tú sabes cuáles son tus límites, tú sabes cuáles son tus órganos, no es que eres parte de una ciudad, una especie de esas ciudades que son como una cobija continua, un tejido en un valle plano, que es difícil decir dónde comienza algo y dónde termina. Aquí el corpus caricuaense está totalmente definido. Eso ayuda a que ellos puedan decidir qué es lo que quieren hacer. Ahora, yo no estoy llamado a decir, bueno, ellos necesitan tener más escuelas, necesitan tener más comercio, más parques.
sí creo que así como tienen parques dentro de sí, en su corazón, están rodeados por un parque, porque todas esas colinas Sí. que engloban, que les Sí, todo dan lo que es Macanao, ¿no? Sí, Macanao es un el inmenso sentido del parque. lugar, Sí. ellos deberían, no solamente, pero lo tienen que hacer ellos. Ujú, ujú. No lo puede hacer nadie más. Y ya te repito, yo no podría definir qué es lo que le hace falta a ellos. Ellos lo tienen que hacer. Y ojalá a nadie se le ocurra que va a decidir desde un centro urbano que está en algún lugar de la ciudad lo que van a hacer las parroquias. Sí. Cada parroquia tiene que tener su estómago, su cerebro, su hígado y su páncreas. Y eso es importante. Eso es lo que hemos perdido. Y eso es lo que hace que una ciudad, imagínate tú el potencial, cuando tú pones a toda la gente a pensar y a sentir que van a ser escuchadas, no solamente a reclamar, porque siempre se juntan es para reclamar, se juntan es para protestar. No, se junten para proponer, se Claro. junten para decidir qué quieren ser. Eso ocurre. Hay parroquias, hay barrios, hay ciudades donde se da ese fenómeno. Claro, tú tienes que tener un Estado que se comprometa con esa iniciativa, porque evidentemente que Caricuao, ellos no pueden levantar el dinero para hacer muchas de las cosas que hacen falta, dependen del Estado, pero tienen que presentarle al Estado como su carta de lo que ellos requieren, de lo que ellos quieren ser. Así es. Bueno, fíjate que, bueno, hablábamos además de una urbanización que se creó con como un proyecto de urbanismos de carácter social, digamos. Se hizo para clase media emergente. En su momento había mucho profesional joven que optó por Caricuado como un lugar donde irse a vivir. Y yo recuerdo, porque tenía compañeros en la universidad y de ir a su casa a hacer trabajos, a estudiar, lo que fuera. Eran apartamentos grandes, o sea, era como bien diseñados, eran como cómodos en su diseño inicial, no sé si luego habrá ido modificándose, pero además recuerdo que la mayoría incluso había como unos entrepisos donde entonces el ascensor no llegaba, los que tenían ascensor no llegaban a todos los pisos, sino llegaban como a pisos intermedios, entonces la gente subía un medio piso y bajaba un medio piso para llegar a su apartamento y eso lo hacía, me parece a mí, mucho más ecológico, como lo están planificando, caracterizando en lo que estaba leyendo Albania hace un rato, y además como muy cómodo para las personas, ¿no? Sí, yo sí creo que, a mí sí, te repito, me llamó mucho la atención cuando vi los edificios estamos hablando hace 25, Sí. 30 años, mi nieta tiene 3, sí, 18 años. Pero ¿sabes qué me preocupa cuando usamos la palabra social? Por ejemplo, vivienda de interés social. Ujú. ¿Qué vivienda no? O sea, ¿dónde existe una vivienda que no tenga un interés social? Sí. Y la vivienda tiene que ser parte de una sociedad. Entonces, cuando catalogan, no, esa es una urbanización de interés social. Pero es por Dios, es como que la palabra social fuera para los que tienen menos. Ujú. O sea, la palabra social es el fundamento. Todo eso no es un adjetivo calificativo que es casi un insulto por colocártelo encima, porque es como que los otros no necesitan de lo social, porque están por encima de lo social. Sí. Bueno, yo imagino Yo creo ese que, calificativo se hace porque eran urbanizaciones sí, no, hechas no, es que íntegramente con dinero público, donde no había un inversionista privado y donde el objetivo era darle un subsidio a las personas que no tenían dinero para comprarse un apartamento en otras zonas donde sí había a lo mejor un capital privado. No sé, imagino que por ahí va un poco el concepto, ¿no? fíjate que Alan Brewer en ese texto de 1980, te repito, dice que no solamente no tenemos urbanistas, sino urbanizadores, que los urbanizadores son pues, casi siempre privados, sino que el urbanizador y lo privado se apoderó de lo público y tomó el destino de la ciudad. El destino de la ciudad, en otras palabras, estuvo en los que desarrollaron las urbanizaciones con un interés privado, un interés de hacer dinero. Así tú no puedes hacer una ciudad. Tú necesitas, y Caricuado es un ejemplo, tú necesitas un Estado, lo que pasa es que la palabra Estado se nos ha pervertido. La palabra Estado hoy en día nos da horror. Pero vamos a hablar necesitamos una universidad se ocupa del destino social de la ciudad y a la cual mírate qué lindo sería que la Universidad Central, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la parroquia de Caricuao acudiera a conversar con los profesores y los alumnos para crear las ideas de lo que van a hacer. Está abierto. Eso ha pasado en ciudades como Medellín. En Medellín ese diálogo
universidad, comunidades y alcaldía, con aquel famoso alcalde Sergio Fajardo, que cambió Medellín por completo. Ese fenómeno se puede dar en Caracas. Es más, todo este drama político probablemente nos va a hacer conscientes en el futuro de la necesidad de participar. No para pedir que alguien se vaya o para despotricar, no, para crear nuestro futuro. Sí. Y Caricuao, yo creo que teniendo esa definición geográfica que ayuda mucho a tener una definición histórica, porque la historia y la geografía van de la mano. Yo creo que Caricuao está llamado podría ser uno de los primeros experimentos en esto que estamos hablando ahorita. Sí. O sea, para ser franco, yo Caricuao no lo conozco a fondo. Ujú. Yo lo que puedo hablar es de una impresión y de una sensación que me produjo aquella visita de hace 20, casi, no sé, un cuarto de siglo, pero yo sentí que ahí había algo, un germen. Probablemente me deslumbró su geografía, me deslumbró sus parques, pero también recuerdo que me llamó mucho la atención algunos edificios. No sé qué ha pasado desde entonces, sé que se ha hecho mucho más complejo, mucho más, pero yo sí creo que es uno de los lugares de Caracas que tiene un chance bellísimo de ser un ejemplo para el resto de la ciudad. Perfecto. Así Bueno, es. muchísimas gracias, Gracias, Federico, por Federico. habernos dado estos minutos. Federico Vegas, arquitecto y escritor venezolano. Y con él, pues vamos a escuchar buena música, hacemos la pausa acostumbrada de esta hora en Agenda Éxitos y al regreso en El Mundo, según nuestro invitado el día de hoy, el maestro Jesús Ignacio Pérez Perazo, músico, docente e investigador, director artístico de la Banda Sinfónica Juvenil Simón Bolívar, miembro del directorio de la World Association for Symphony Bands and Ensembles. Así que con él regresamos en la próxima parte aquí en Agenda Éxitos, no se lo pierdan.